Esta es la primera de una serie de charlas dedicadas a introducir los conceptos básicos de computación cuántica. El origen de la computación cuántica se remonta a la creación de la mecánica cuántica en la década del 20 aproximadamente del siglo XX, cuando se desarrollaron una serie de teorías y de fundamentos sobre la naturaleza íntima de la materia. A partir de ahí se empezaron a hacer algunas definiciones sobre cómo identificar en qué situación se encuentra un sistema, cualquiera, puede ser un átomo, una molécula o un conjunto mayor. Y ahí se define un concepto que luego lo vamos a ver aplicado, que es el estado cuántico, que define la situación en que se encuentra un determinado sistema. También asociado con esto aparece un tema muy significativo en la computación cuántica que tiene que ver con la probabilidad. Ya los hechos no son deterministas en el sentido que uno puede conocer exactamente cómo es la situación, sino que hay probabilidad de que el sistema se encuentre en tal estado o tal otro. Repasemos muy brevemente la computación clásica. Utilizamos el sistema binario, solamente tenemos dos elementos, el 0 y el 1. La unidad de información es el bit. Las operaciones básicas que se pueden realizar con un bit son la identidad, quiere decir que no cambia, la entrada es igual a la salida. La negación, la salida es la inversa de la entrada. Forzar 0, independientemente de cuál sea la entrada, la salida es 0. Y forzar 1, independientemente de cuál sea la entrada, la salida será 1. Los operadores o compuertas o gates, dependiendo de cómo se los identifique, para múltiples bits pueden ser NAND, OR, NOR, etc. Las compuertas que normalmente se utilizan en la elaboración física de los componentes que terminan dando lugar a los computadores. En la computación cuántica, la unidad de información es el qubit. Y ahora ya no son elementos numéricos, sino que son vectores columnas. Y los dos estados que vemos aquí en la imagen, que son el 0 y el 1, corresponden a un vector para el 0 que tiene un 1 en la primera fila y un 0 en la segunda, y para el 1 un vector que tiene un 0 en la primera fila y un 1 en la segunda. Esta notación que estamos utilizando, que es una barrita vertical, luego la identificación del qubit y a continuación un signo mayor, es debida a Dirac, que fue un físico que participó en todo el proceso de la mecánica cuántica, y se llama Ket. Bueno, ahora empieza la parte interesante. Como vemos en la imagen, en forma generalizada, un qubit se expresa, un qubit W en este caso, se expresa con dos elementos, A y B, un vector de dos elementos, A y B, que puede igualarse, haciendo una simple operación con vectores, a multiplicado por el qubit de 0, que es 1, 0, más B multiplicado por el qubit de 1, que es 0, 1. Esto lleva, en la notación de Dirac, a expresarlo como A por el ket de 0 más B por el ket de 1. Ahora bien, A y B no pueden tener cualquier valor. Tienen que cumplir con una condición que está establecida por lo que se llama un proceso de normalización. Esto es, el módulo de A elevado al cuadrado más el módulo de B elevado al cuadrado tienen que ser iguales a 1. Llegado a este punto, conviene hacer una aclaración por una pregunta frecuente, y es si el qubit puede tener cualquier valor, no solamente 0 y 1. Y para eso nos vamos a valer de un ejemplo un poco trivial,
que es la situación de una moneda que es arrojada al aire. La moneda, en su situación de apoyo, tiene dos estados posibles, o cara o seca. Cuando está volando en el aire, en realidad no está ni cara ni seca. Tiene probabilidad de aterrizar como cara o seca, pero mientras está en el aire solamente tiene probabilidades. Una vez que se detiene, la situación es una o la otra. Y esto es lo que ocurre con los qubits. El sistema dinámico, mientras no es medido, tiene una serie de probabilidades. Cuando se ejerce la medición sobre un qubit o un conjunto de qubits, se dice que el estado colapsa. Esto es, se definen las probabilidades, desaparecen las incertezas y cada uno de los qubits tendrá el estado 0 o 1. Bloch fue un físico suizo que propuso la esfera que lleva su nombre. Es una esfera de n dimensiones de radio 1, sobre la cual están los puntos de todos los estados cuánticos del sistema. En una visión reducida, en la imagen tenemos dos dimensiones. Sobre el eje X tenemos al qubit 0, sobre el eje Y al qubit 1, y en un estado intermedio, también con radio 1, el qubit W, que está en un estado que se conoce como superposición. Quiere decir que hay una participación en ese estado del qubit 0 y del qubit 1. Este criterio es bastante interesante y se usará mucho después. La conclusión de esta parte es que al tener la condición de normalización de a cuadrado más b cuadrado igual a 1, lo que está implicando esto es que la probabilidad de que en la medición el resultado del sistema sea el qubit 0 es a al cuadrado, y la probabilidad de que al medir el estado sea 1 es b al cuadrado. La suma de ambas probabilidades obviamente es 1.